Profesor, buenos días. Compañeros, buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar el experimento de laboratorio de los multiplicadores. Bueno, para esto nos vamos a ayudar de los siguientes materiales. De acá que tenemos un multitester, el cual nos va a ayudar a medir el voltaje. También tenemos por acá una fuente. Bueno, en este caso vamos a utilizar una fuente regulable de 0 a 30 voltios. Y por este lado tenemos el protoboard, ¿no? Ya con nuestro circuito ya instalado. Y bueno, en este caso los condensadores y bueno, los diodos. Antes de comenzar el circuito tenemos que hacer las comprobaciones sobre nuestros componentes para ver si establece ciertos rangos de capacidad. Tenemos que nuestra resistencia es de 1 kilo ohmio, lo hemos medido y tiene 980, cerca al valor. Y nuestro condensador que estamos usando es de 2200 microfaradios. Para eso establecemos la relación de continuidad, que es la siguiente, ¿no? La resistencia por el condensador tiene que ser mayor a 100 veces el periodo. Multiplicamos nuestra resistencia por nuestro condensador, tiene que ser mayor a 100 veces nuestro periodo, que es 1 entre 60. Hacemos las comprobaciones y efectivamente nos da 2.156, que es mayor a 1.667. Así que sí podemos usar nuestros componentes. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff para el voltaje, podemos obtener lo siguiente. Que el voltaje del condensador 1 menos el voltaje del condensador 2 más la suma contra el voltaje P es igual a 0. El voltaje P se encuentra en esta posición. Entonces, el voltaje del condensador 2 lo pasamos a restar y obtenemos esta relación. Con esa relación sabemos que el voltaje del condensador 1 se desprecia, así que tenemos que es igual al voltaje en P, teniendo como 5 voltaje, que es nuestro voltaje de salida. Con eso obtenemos nuestro duplicador de voltaje, que sería el voltaje del condensador 2, que sería 10 voltios. Bueno, a continuación daremos una breve explicación de lo que es el circuito o el multiplicador. Bueno, como podemos ver, acá ya lo tenemos ya instalado en el protoboard y acá lo tenemos en gráfico, ¿no? Entonces voy a proceder a explicar de qué manera se hicieron las conexiones. Bueno, como podemos ver, primero iniciamos por el positivo y nos encontramos con el condensador. En este caso trabajamos con un condensador de 2200 microfaradios, ¿no? Salimos del cable rojo positivo, continuamos con el cable negro y justamente acá nos encontramos con el condensador de 2200 microfaradios, que está con la polarización inversa de positivo a negativo. Luego nos encontramos con este punto del cual vemos que sale un diodo. Veamos acá el diodo, en este caso estamos trabajando con un diodo N1 4004 y por el otro lado vemos que está entrando el diodo, otro diodo, ¿no? Como lo vemos acá. Luego tenemos acá el condensador que va a estar en paralelo con este diodo, como se puede apreciar ahí. Y de este mismo punto vemos que termina en positivo, en negativo, ¿no? Negativo, que sale del cable rojo y termina con el cable amarillo negativo. En este experimento nosotros vamos a hallar el voltaje duplicado, multiplicado, duplicado, ¿no? Mediante estos dos cablecitos que están acá, el cable verde y el cable blanco, ¿no? Bueno, continuando con lo que es la experiencia de laboratorio, acá nosotros ya tenemos ya armado nuestro circuito multiplicador. Para esto nos vamos a ayudar de esta fuente de voltaje. En este caso nosotros vamos a trabajar con 5 voltios, ¿ya? Entonces, la teoría nos dice de que si nosotros arrojamos, si este circuito ingresa un voltaje de 5 voltios, este multiplicador nos tendría que botar un voltaje de 10 voltios, ¿no? De igual manera, si nosotros trabajamos con una fuente de 10 voltios, nos tendría que dar 20. Bueno, entonces, mediante esta experiencia vamos a verificar que eso sea real, ¿no? Entonces, procedemos a encender lo que es la fuente y como se puede ver acá, vamos a regularlo. Se regula
y lo regulamos a 5 voltios, es regulable, ¿ya? Entonces ahorita la fuente está encendida, como vemos también está acá conectado, ¿no? Entonces, mediante nuestro multitester vamos a medir lo que es el voltaje en la salida de estos dos cables, ¿no? Ahora, procedemos a medirlos y como vemos nos da aproximadamente 9.9695, que sería alrededor de 10. Ahora, ¿qué pasa si nosotros bajamos el voltaje aproximadamente a 2.5? Este multiplicador nos tendría que botar alrededor de 5 voltios, ¿no? A ver, ¿podrías esto? Ya, como se puede ver ahí, alrededor de 5, ¿no? Claro que no va a ser una toma exacta por lo mismo de que acá se presentan esto eh, eh, agentes externos, ¿no? Bueno, en ese caso. Bueno, eso sería la experiencia. Bueno, en el siguiente experimento nosotros vamos a ver el tema de lo que es triplicador de voltaje. Bueno, para eso también nos vamos a ayudar de nuestra fuente, de nuestro multitester y de nuestro protoboard. Bueno, como nosotros podemos ver, ya tenemos ya el circuito instalado de nuestro triplicador de voltaje. Y también de la misma manera lo hemos simulado acá, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ponerle nuestra fuente, vamos a encenderlo, está encendido, y vamos a colocarlo 5 voltios aproximadamente, ¿ya? Entonces, ahora comenzamos a medir positivo y negativo. No, más o menos tenemos ahí un valor de 15, no, aproximadamente 15, ¿no? Que es el valor que nos debería de botar. Y con esto nosotros comprobamos la teoría.